Presidenta. En la oportunidad de comenzar la sesión del pasado jueves, y cuando ya estábamos identificándonos para que nos diera el código del RENAPER, tomé conocimiento a través de los portales informativos de una decisión de la jueza contencioso administrativo federal número 5, la doctora Biotti. En ese momento, realmente, cuando advertí que se le ordenaba al Senado no dar tratamiento ni trámite a mensajes del Poder Ejecutivo, planteé una cuestión de privilegio. Como dije en ese momento, no suelo presentar cuestiones de privilegio. Entiendo que muchas veces mis colegas senadores desnaturalizan la cuestión de privilegio. Únicamente hay que presentarlas cuando se afecta las prerrogativas del legislador o del cuerpo en forma muy puntual. No se contestan las cuestiones de privilegio. El mismo reglamento ni siquiera las define. Son de tradición parlamentaria inveterada. Pero en este caso yo dije, acá está afectada una prerrogativa de orden constitucional del Senado, del cuerpo. Y realmente así lo interpreté y estoy convencido. Y además en ese momento comprometí la presentación de un proyecto de resolución que lo hice con premura, y con premura por la gravedad institucional. Yo denuncié esto y estoy mucho más convencido que cuando lo hice improvisadamente el día jueves. El fallo, yo diría, vergonzoso desde el punto de vista jurídico, efectuado para esta medida precautelar de la magistrada, que no analiza para nada, no hay una sola frase de la entidad jurídica de lo que estaba enervando, de lo que significa e implica el acuerdo del Senado, que sí ha merecido análisis y ponderación por parte de la Corte Suprema. Claro, los magistrados de la Corte Suprema seguramente tienen otro conocimiento jurídico que esta jueza, que está acreditando, y esto corre por mi cuenta, un desconocimiento grave del derecho. Y eso para un juez es muy, muy, muy grave, porque para todos los cargos públicos se requiere la idoneidad. Así lo prevé la Constitución. Se tiene que ser idóneo. Y un desconocimiento grave del derecho ya acredita a mi ver que es inidónea para el ejercicio de una magistratura. Por cuanto en 3 páginas a doble espacio y sin adentrarse en verificar de qué está hablando cuando se habla del acuerdo del Senado, y ante también una petición de uno de los amparistas, que también es harto inexacta e irregular conforme al reglamento, directamente dice, ordeno, como si tuviera esa potestad, le ordeno al Senado que se abstenga de dar tratamiento a este tema. Y más grave aún, algunos senadores entienden que debíamos cumplir esta orden de avasallamiento de la Constitución y de los poderes exclusivos, excluyentes del Senado de la Nación. Y esto es lo intolerable. Vea, en primer lugar, y no quiero cansarlos, pero esta es una materia de gravedad institucional. La magistrada en su escrito dice, refiere sobre las impugnaciones, refiere que en principio le rechazó una medida precautelar que le había pedido los magistrados que han recurrido a la vía del amparo, pero ahí los magistrados traen a colación de que el Poder Ejecutivo había mandado una nota y que ello, dicen los magistrados por su cuenta, dice, resulta, si bien el referido reglamento contempla, dice, los magistrados peticionantes, ellos pueden pedir, pero también están acreditando un desconocimiento del derecho, los magistrados que son peticionantes, dice, resulta que ante este DP 72/20, que es el ingreso al Senado, dice, si bien es cierto que contempla un periodo de impugnaciones por parte de la ciudadanía a los efectos de observar las calidades y méritos de las personas propuestas, dicho periodo de 7 días corridos estaría coincidiendo con el vencimiento del traslado acordado por la suscripta a fin de estar en condiciones de pronunciarse sobre la medida precautoria solicitada.
y allá arguyen de que no existiría ninguna garantía de que les asegure que el tema de sus acuerdos no sea tratado sobre tabla. Es decir, como que si nosotros el jueves podíamos tratar el acuerdo. Esto es además inverosímil, no tiene ningún asidero en el reglamento, pero sobre esta base, y sin considerar cuál es el instituto y la prerrogativa constitucional del Senado para actuar en una materia que inveteradamente ha sido declarada por la Corte Suprema y por los tribunales inferiores como no justiciable por su naturaleza e índole política y porque se refiere a la forma en que debe ejercer el poder emanado de la Constitución, en el caso concreto exclusivamente el Senado de la Nación, ni siquiera es un tema de formación de leyes, sino el Senado de la Nación, directamente hace lugar a la medida cautelar de innovar y le ordena al Senado que se abstenga de dar trámite a estos pliegues. Yo creo que, gracias a Dios, con buen tino, no se acató esta irrita, y la palabra irrita nunca mejor empleada, abusiva y además antijurídica orden de esta magistrada que acreditó un desconocimiento grave del derecho. El tema del acuerdo del Senado es un tema importante porque no está regulado conforme el procedimiento de sanción de las leyes. El tema del acuerdo del Senado, en el caso de los magistrados, está regulado por el artículo 99, inciso 4 de la Constitución, y en lo específico, el acuerdo del Senado constitucionalmente está reservado para ciertos funcionarios del servicio exterior, embajadores, ministros plenipotenciarios y agregados de negocios, para el personal superior de las Fuerzas Armadas y para los magistrados del Poder Judicial. Ni siquiera la Constitución habla de los magistrados del Ministerio Público, Fiscal y de la Defensa o de ciertos funcionarios del Poder Ejecutivo, que eso le hemos incorporado al acuerdo del Senado por vía legislativa, que es infraconstitucional. Constitucionalmente tenemos esos acuerdos. Y la Corte Suprema, en oportunidad de dictar la acordada 4 del 2018, la última que tiene que ver con los traslados y transferencias, que ha sido reiteradamente invocada en el marco del tratamiento de los proyectos de reforma judicial últimamente, ha tenido oportunidad de mencionar lo que es el acuerdo del Senado. Dice la Corte, no se puede confundir el procedimiento de formación y sanción de las leyes previsto por los artículos 77 a 84 de la Constitución Nacional con el acuerdo del Senado para el nombramiento de magistrados exigidos en el artículo 99, inciso cuarto, segundo párrafo. Mientras que en el primer caso el Senado actúa ejerciendo facultades legislativas en conjunto con la Cámara de Diputados, en el segundo supuesto, en el otorgamiento del acuerdo, el Senado hace uso de una competencia privativa, es decir, que le es exclusiva de ponderar la conveniencia y oportunidad de ese nombramiento. Resulta indiscutible, en consecuencia, que la intervención del Senado en la designación de los jueces se encuadra en el ejercicio de facultades constitucionales absolutamente diversas a aquellas que pone en funcionamiento cuando valora la pertenencia de aprobar una ley. Este ejercicio de facultades constitucionales es lo que hace que esta sea una materia no justiciable. Inveteradamente, la Corte ha dicho que cuando el ejercicio del poder por parte de uno de los tres poderes del Estado, en este caso el nuestro, es exclusiva, prioritaria, la forma en que debe resolverlo le es determinada por la Constitución sin límite en función de lo que ese cuerpo interpreta. Y en materia de acuerdos, no hay nadie más que el propio Senado, ni siquiera la Cámara de Diputados y aún la Presidencia de la Nación en su función de colegislador, quien pueda avanzar sobre esta materia. Es más, debemos recordar que las facultades privativas de los poderes políticos, ha dicho la Corte, son singulares, exclusivas y por consiguiente se encuentran excluidas del control del Poder Judicial. De manera que si se permite la invasión del Poder Judicial en la órbita delimitada para la acción del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, habría dejado de existir el principio de separación de los poderes. Esto está en los fallos 320, 28, 51 páginas. Esto es importante porque hace al sistema republicano de gobierno. Bueno, el esquema que armó Montesquieu del poder legislativo,
el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, que han receptado la mayoría de las constituciones, y la nuestra especialmente, establece que hay número clauso de determinadas facultades constitucionales en que le compete incluso determinar la forma de ejercitarla al propio poder. Por eso mismo, la Constitución también le manda al Poder Legislativo efectuar su reglamento como norma que determina la forma en que ejercita esas potestades que le competen. Y no estamos hablando de potestades implícitas, sino que en este caso estamos hablando de una norma concreta, efectiva, que le ordena al poder Judicial, al Poder Legislativo, actuar, y en este caso al Senado, actuar de determinada forma, dar o no dar el acuerdo, como prerrogativa. Yo por eso en ese momento presenté con carácter muy urgente una resolución que tiene, yo creo que, fundamentos que me van yo digo, a excluir de mayores comentarios, o si me permiten leerlo, si no voy a pedir que por secretaría se lean, porque esos fundamentos deben integrar este acto, porque es un acto de reafirmación de nuestra potestad. La parte resolutiva incluso no es una parte escueta. Planteo 3 aspectos en lo esencial: rechazar enfáticamente este fallo írrito. Asimismo, reafirmar en plenitud nuestras atribuciones constitucionales como Senado. Nosotros tenemos que reafirmarnos que no existe la posibilidad de que esté el control judicial previo al acto legislativo o al acto de competencia exclusiva del Senado. Siempre el control constitucional es posterior, cuando se sanciona la ley. Si permitimos esto, mañana les aseguro que un juez provincial, nacional, de cualquier jerarquía, puede llegar a decir al Senado o a algún senador que se abstenga de votar una ley, o que al Senado no ejercite la potestad de Cámara Revisora o de Cámara de Iniciativa de una ley. Es más, una ley de expropiación, por ejemplo. Y puede que después la declaren inconstitucional, y eso es perfectamente válido, pero ese control, que los constitucionalistas llaman control represivo, es posterior. Nunca anterior, nunca es impidiendo el ejercicio de una potestad constitucional. Nunca puede ser, porque de lo contrario se vulnera la división de poderes y se vulnera la democracia, se vulnera el sistema representativo del gobierno. Mire, yo dije en ese momento en la sesión que el artículo 22 de la Constitución es muy claro. El pueblo no delibera ni gobierna sino a través de su representante, y nosotros somos esos representantes. Cuando se habla de soberanía popular y cuando se habla de división de poderes, en el Parlamento, en el Senado, en la Cámara de Diputados, reside esa soberanía popular por investidura de la representación que ejercemos del pueblo. Y porque ese es el sistema político. También en el Poder Ejecutivo, como es elegido. No así en el Senado, que tiene otro sistema y otro diseño constitucional. Y en este marco, el ataque efectuado por esta magistrada, en términos absolutamente infundados, con la arbitrariedad que le da el grave desconocimiento del derecho, ha sido un ataque a la democracia, a la Constitución y a la división de poderes. Y realmente considero que este proyecto debe ser sancionado, que debemos incluso hacer saber lo resuelto de rechazar esta írrita decisión de la justicia, no hacernos parte y litigar. Nosotros somos ni parte. Esta es una acción de amparo que efectúa contra el Consejo de la Magistratura y el Poder Ejecutivo, estos 2 jueces como magistrados afectados, invocando derechos adquiridos, que quisiera verlos, porque estamos hablando de actos políticos y no de actos administrativos. Acá hay alguna doctrina que habla de derechos adquiridos y otros que no, hablan de derechos subjetivos. Pero en este caso no nos compete. Yo no quiero decir que esto sea para que después le demos o no le demos el acuerdo. Incluso no es el ámbito de esta Comisión de Asuntos Constitucionales. Este es el ámbito para discutir si nosotros podemos o no podemos ejercer en plenitud lo que la Constitución nos manda. Y esta es la Comisión de Asuntos Constitucionales. Nosotros podemos ejercer en plenitud lo que la Constitución nos manda. Y después se verá. Yo no quiero que se emitan juicios de valor a futuro y que se impida ejercitar el mandato constitucional. Si eventualmente lo resuelto vulnera o no vulnera derechos, o eventualmente afecta derechos constitucionales, en esa instancia, y solo en esa instancia, y ya cumplido el acto, el Poder
judicial podrá decretar la medida, podrá decretar la inconstitucionalidad, pero nunca en forma previa. Y por último, esta resolución entiendo que debe hacerse saber a la señora jueza oficiante, obviamente, y también al Consejo de la Magistratura, porque yo creo que acá sí hay una grave causal, aduciendo que esta resolución ha sido dictada por un juez que ha acreditado una falta de idoneidad supina y un grave desconocimiento del derecho. Por eso pido si se pueden leer los fundamentos y no sé si después me darán más uso de la palabra, pero le agradezco mucho la atención a los señores senadores. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Le voy a pedir